Seguimos meditando esta fiesta de Jesús con sus discípulos antes de ir al Padre. Lo último que habíamos visto fue el significado del lavatorio de los pies y cómo el Señor terminó diciéndoles: bienaventurados seréis si esto hiciereis. Vamos a ver ahora, a comenzar la meditación de un momento muy doloroso para Jesucristo. La traición, el comienzo de la declaración, aunque sin decir el nombre, de la traición de Judas. Dice Jesús: no de todos vosotros lo digo, yo sé a quiénes escogí, mas se había de cumplir la Escritura. El que come mi pan levantará contra mí su calcañad. Esta expresión del Salmo 40 quiere decir que el que está junto a mí, el que va conmigo, me traicionará. El calcañar es el talón del pie donde está el hueso más grande y más duro, la parte de atrás del pie, que cuando uno quiere pisar fuerte y hacer daño, pues pisa con el talón. Por eso de ahí viene: levantará contra mí su calcañar, intentará pisotearme. Voy a detenerme en una cuestión que a muchos ha confundido, y hace ya bastantes años incluso salió un evangelio apócrifo llamado de Judas, que sembró mucho la confusión entre la gente. Es un evangelio apócrifo que los mismos cristianos del tiempo lo rechazaron, el evangelio de Judas. Por ejemplo, San Ireneo ya dice en su tiempo que no era palabra de Dios. Pues bien, muchos se preguntan si Jesús dijo que estaba en las Sagradas Escrituras como profetizado desde hacía siglos, que alguno le iba a traicionar. Entonces ese, el que le iba a traicionar, ya no tendría libertad, porque estaba forzado a hacerlo para cumplir las Sagradas Escrituras, que no pueden fallar. No tenía opción para no traicionar a Jesús. Y así intentan justificar a Judas de ese enorme pecado. Era el destino. Y de esa manera, como cuando por un ejemplo terrible se mete el aborto en un país y después se pasa a todos los casos, lo mismo, ¿no será que mis pecados, no será que mis faltas también son fruto de un destino del que yo soy más víctima que culpable? Y que yo, al hacer todas las cosas malas que he hecho y que hago, en realidad no tengo libertad, sino que son las circunstancias las que me fuerzan y mi carácter no es capaz de resistirlas.
Y por eso sabía Dios desde toda la eternidad que yo iba a hacer esto, esto y lo otro, porque en realidad soy como una máquina, como un animalito que no tiene responsabilidad. Fíjense hasta qué lejos podemos llegar si admitimos un error, como es decir que Judas no tenía otra opción que traicionar a Jesucristo. Pues esto se ha de entender bien. No es que porque estuviera en las Sagradas Escrituras, Judas tenía forzosamente que traicionar a Jesús. No es así, estamos leyendo al revés. Es que porque Dios sabía desde toda la eternidad que Judas libremente iba a traicionar a su Hijo, como lo sabía desde toda la eternidad, inspiró al agiógrafo que hizo ese salmo para que pusiera que alguien de su compañía iba a traicionar a Jesús. Es decir, que Dios miró primero el pecado que se cometió libremente y después mandó, cuando llegó el año preciso, al agiógrafo que hizo los salmos, escribir esa profecía. Pero si es que ya lo sabía Dios desde toda la eternidad, estamos en lo mismo. Si no es la profecía la que obligó a Judas a pecar, entonces fue que Dios lo sabía desde toda la eternidad y eso le obligó a pecar. Aquí hay otro error. Es que Dios no ve antes de que ocurran las cosas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios no tiene antes, ni tampoco tiene un después. Dios es eterno presente y está fuera del tiempo. Y para que Dios vea lo que va a ocurrir, no necesita esperar nada. Yo puedo necesitar esperar un año para esperar lo que va a ocurrir. Si va a ganar tal o cual político las elecciones, tendré que esperar un año para ver quién gana. Dios desde la eternidad no es que lo vea antes a ver quién va a ganar, es que como está fuera del tiempo, no tiene que esperar ni una décima de segundo para que pase un año. Y por eso ve el futuro. Mal dicho, Dios no ve el futuro. Porque para Él no hay futuro. Dios solo ve su presente, en el cual está nuestro tiempo entero, pasado, presente y futuro. Dios ve a la vez el pasado y el futuro nuestro como un eterno presente. No necesita esperar. Pero claro, todo lo que ve, dependiendo de la libertad humana, es según la libertad humana. Porque si Judas hubiera decidido no traicionar al Señor, entonces desde toda la eternidad Dios hubiera visto que Judas no iba a traicionar al Señor. Y por lo tanto no hubiera mandado al agiógrafo siglos antes, en el Salmo 40, poner que lo iba a traicionar. O sea, que esa profecía dependía de la libertad de Judas, no al revés, que la libertad de Judas dependía de esa profecía. Por lo tanto, somos responsables. Nosotros hacemos nuestro camino. Y cuando es para bien, lo hacemos gracias a Dios, a su gracia, a su ayuda. Cuando es para mal, solamente por nuestra culpa. Porque volar no podemos, pero tirarnos por un barranco y espachurrarnos en el fondo, eso no necesitamos alas.
Si volamos haciendo el bien, es por la gracia divina. Y una vez que pronunció esta profecía del Salmo 40, que él revela que se va a hacer presente en ese año y en ese lugar, sigue Jesús. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando sucediere creáis que yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que el milagro de la profecía, que es predecir un hecho libre futuro, que depende solo de la libertad humana, no de las leyes físicas, porque un astrónomo podría predecir cuándo hay un eclipse dentro de 500 años, porque los astros no son libres. Pero profetizar algo que depende de la libertad humana, eso no lo puede hacer ni siquiera el demonio. Está por encima de las leyes preternaturales. De las naturales, de este mundo y del hombre, y de las preternaturales, que son los ángeles. Un ángel podría curar y podría enfermar a una persona con su propio poder angélico. Para él sería algo natural. Pero un ángel no puede predecir el futuro, que depende de la libertad, ni siquiera el demonio. Por lo tanto, cuando hay una profecía sobre algo concreto, que depende de la libertad, eso solo lo puede hacer Dios. Que lo hará a través de un santo, vale, pero tiene que ser Dios que se lo diga a ese santo. Igual también, por ejemplo, la resurrección de un muerto. Los ángeles, los demonios no pueden resucitar muertos. Solo Dios puede. Otros milagros para nosotros, según la naturaleza humana, sí que los podrían hacer los ángeles naturalmente. Por ejemplo, trasladar una montaña y enviarla al mar. Por eso dice Jesús, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucediere creáis que yo soy. Y sabía muchas más cosas de futuros libres. Todos los futuros libres lo sabía, pero claro, no lo iba a decir todo. Nos mataría de pena. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero con Pedro hizo una excepción. No iba a hacer la profecía de que le iba a negar. No la iba a hacer. Pero la hizo dependiendo de la libertad de Pedro. Y como Pedro libremente se puso a presumir, se puso a fardar, o como dicen los jóvenes, chulear, entonces Jesucristo, recalculando, como dice el tontón que nos lleva por las calles, la profecía que yo no iba a decir, Pedro, por haber tocado esa tecla, la voy a decir. Me vas a negar 3 veces. Y no la iba a decir. Me ibas a negar igual, porque depende de tu libertad, no porque yo te lo haya dicho. Pero te la voy a decir para que te sirva de arrepentimiento. Pues aquí os voy a decir que uno me va a traicionar para que os sirva de fe. Para que creáis que yo soy. Fíjense que dice, gramaticalmente es un poco raro, para que creáis que yo soy. ¿Yo soy? ¿Qué quiere decir yo? Yo soy, en hebreo, Yahvé, para que creáis que yo soy Dios. Como les dijo a los fariseos, si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entendían bien esa manera de hablar.
para que veáis que soy Dios, a pesar de estar en la cruz. Porque lo que va a venir dentro de poco es tremendo. Les da argumentos al entendimiento para que alimenten su fe y después, en el momento de la desolación, no se dejen llevar del sentimiento, agarrándose a la roca firme de la verdad revelada. Y después dice una frase que parece como que no viene a cuento, pero siempre viene a cuento, porque si se profundiza, se ve el hilo conductor del razonamiento de Jesús. Hay que tener en cuenta que Jesús, tanto en la última cena como en otros momentos del Evangelio, además de decir las palabras que dijo en el Evangelio, diría otras cosas o las explayaría más. Y los apóstoles, los hagiógrafos, en este caso los de los Evangelios, lo que hacen es recoger algunas frases donde está la idea principal. No quiere decir que lo recojan absolutamente todo. A lo mejor Jesucristo se les habló el triple de lo que sale en los Evangelios, pero no lo recogieron. Pues dice esta frase que parece que cambia de tema, pero no es. Dice así: en verdad os digo, un juramento. Va a decir algo muy solemne. Quien recibe al que yo envío, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Ya está aludiendo a lo que va a hacer dentro de unos minutos. Consagrar a los apóstoles con el sumo sacerdocio del episcopado. Y es algo tan grande que ya empieza a anunciarlo veladamente. Hay que tener en cuenta que también puede ser enviado por Jesucristo un laico, un religioso, aunque no pertenezca a la jerarquía, si es que lleva la recta doctrina. Pero si no lleva la recta doctrina, si va en contra de la enseñanza de la Iglesia, por más que sea sacerdote o obispo, no es en ese momento enviado de Jesucristo y por lo tanto no hay que recibirlo. Antes que la jerarquía está la revelación divina. Y por eso tenemos que instruirnos, para que si alguna vez la jerarquía no conecta con la revelación divina, que ya la Iglesia tiene 2000 años para saberla entender, si alguna vez la jerarquía no conecta con la revelación divina, hay que cerrar los oídos. Y después de que Jesús empieza a insinuarles que va a constituirlos en personas dedicadas de lleno y completamente consagradas a ser enviadas para su misma misión, eso es la jerarquía, entonces fíjense qué versículo más misterioso. Dicho esto de que iba a hacer la jerarquía, con nuestro vocabulario se lo digo, dicho esto,
turbóse Jesús en su espíritu. Jesucristo se turbó. Algo muy gordo tenía que estar en su corazón. Muy gordo. Jesucristo se turbó, se notó por fuera, porque el apóstol que escribe esto, escribe lo que ve por fuera. Jesucristo se turbó y se notó. Y declaró diciendo, ¿qué era lo que le turbaba? Ahora lo va a decir. Y tiene relación con lo que ha dicho antes. En verdad os digo, otro juramento. Pero este otro juramento pega un topetazo de choque con el anterior, sin negarlo. Es aquí una colisión tremenda. Dice, en verdad os digo que uno de vosotros que come conmigo me entregará. La mano de quien me entrega conmigo está en la mesa. ¿Saben por qué se turbó Jesús? Porque después de haber dicho que iba a crear la jerarquía católica, los obispos, fundamento de toda la Iglesia, se turbó porque vio que uno de ellos tenía el demonio dentro. ¿Cómo yo voy a ordenar obispo a un indigno que yo sé que está con Satanás? Y se turbó. ¿Y qué hago ahora? Se turbó porque por un lado veía el amor a la persona de Judas, un amor infinito en cierto sentido porque iba a dar la vida por él. Y por otro lado un horror infinito a su pecado. Y eso es lo que le turba a Jesús. Ahora en el cielo no se puede turbar, está con cuerpo glorioso, pero en la tierra tenía un cuerpo mortal que podía sentir emociones negativas, como turbarse, o en Getsemaní, cuando tuvo hasta miedo. Se turbó porque veía con un ojo el amor que tenía a Judas y por otro lado el pecado que tanto le repudiaba. Y así hace cuando ve a cada alma en pecado mortal. Es como un padre amoroso que ve que su hijo se está metiendo en la droga, etcétera, etcétera, y por un lado lo ama, pero por otro lado tiene que castigarlo, tiene que enderezarlo con firmeza, porque tiene horror a la vida de su hijo. Y el papá bueno sufre tremendamente, sin llegar a odiar al hijo. Así Jesús. ¿Por qué sufre tanto por el pecado de los hombres? Porque ama. Y a la vez porque respeta la justicia divina que horroriza de ese pecado. Y todas esas dos cosas en grado máximo. ¿Cómo no se va a turbar? ¿Cuántos milagros tuvo que hacer Dios para que la humanidad de Cristo no se partiera en dos con todo lo que sabía y con todo lo que amaba? ¿Voy a ordenar obispo a Judas? No puedo permitirlo. Y no lo echó inmediatamente de la cena o le mandó a hacer otra cosa para que no viniera, no.
Lo invitó a la cena porque Jesús lo quería obispo, pero antes de ser obispo Judas tenía que arrepentirse. Tenía que vomitar a Satanás que se le había metido dentro. Y Jesús lo intentó, como lo intenta con todos los pecadores. Pero si ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras que le tenía que traicionar, Jesús me contestaría, por lo menos intentaré sembrarle ahora amor para que después de que me traicione se arrepienta y se salve. Por eso lo invitó a la cena. Después del anuncio de que ahí estaba el traidor, los apóstoles quedaron consternados porque no sabían de quién se trataba. Y Jesús ya veía en ese hombre el principio de su fracaso aparente, que estaba preñado de éxito, pero a ojos humanos, fracaso aparente. Ese hombre te va a enviar a la cruz. ¿Cuántos fracasos aparentes hay en nuestras vidas que están preñados de victoria y no lo sabemos, no lo vemos, no lo profundizamos? Muchas veces ofrecer que las cosas salgan mal es como mejor salen. Lo repito, ofrecer que las cosas salgan mal, que me acusen con injusticia, etcétera, etcétera, y eso lo ofrezco, es como mejor salen a los ojos de Dios, donde más fruto hay para mí y para los demás.